Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrega de Vida Coherente Responde por la Caja de Pandora. Vida Coherente Responde es una serie grande, tal vez hasta fin de año, que se transmite los domingos por El Dominguero, el cual lo encuentran en el grupo El Dominguero de Vida Coherente, en Facebook, y se transmite por YouTube a través de la Caja de Pandora, para algunos en los martes, para otros en los miércoles. Recordemos que en este momento en España son las 11:30 de la noche. Aquí en México apenas son las 4:30 de la tarde. Entonces es esa diferencia horaria que hace que algunos lo vean el martes, otros lo vean el miércoles. Muchas gracias por las preguntas. Estamos muy agradecidos. De las 6 preguntas que tenemos de ustedes, 2 fueron sacadas del Dominguero. Ustedes pueden preguntar en el Dominguero. No se puede responder todo, pero ninguna pregunta queda fuera. O pueden utilizar los buzones de preguntas que están en varios lugares y aparecen antes del Dominguero y antes de los martes, y allí ustedes pueden poner preguntas. Les voy a pedir que pongan una pregunta por persona. Hay algunos que mandan 4 o 5 preguntas juntas. Entonces, en pro de la justicia, lo que hacemos es esas 4 preguntas, por ejemplo, se las vamos a responder una en cada programa. Y las otras preguntas de otras personas. Es una pregunta por persona, si fueran tan amables. Bueno, esta ya estaba en el Dominguero pasado. Sin duda es un amigo nuevo que no maneja la cosmovisión Vida Coherente. Y él pregunta, muy válido, ¿quién o quién programó al ego que está adherido a nosotros? ¿Acaso es un parásito? Bueno, mi amigo, el ego, según la neurociencia actual, no existe. No estamos diseñados para tener un ego. Se buscó, se buscó, se buscó y se buscó, y se encontró el lugar de la conciencia en el cerebro. Pero no se encontró el lugar del ego. No estamos diseñados para eso. Lo que se dio cuenta la neurociencia es que todo el cerebro, todo tu cerebro, construye una ilusión que llamamos ego, que es tu falso yo, no es tu verdadero yo, y además te trata de convencer de una autonomía que tampoco existe. Tú no eres autónomo. Tú necesitas de todos y todos necesitamos de ti. Somos un colectivo y les guste o no les guste, es así. Yo no tengo la culpa. Y ahora van a ver un caso muy práctico que le pasó a un servidor y cómo es cierto esto, cómo pude vivirlo en carne propia, esto de que no somos autónomos, sino que dependemos unos de otros. De paso, no te preocupes porque antes de fin de año, si se puede, si no a principios del año que viene, va a salir el libro de Vida Coherente con toda la cosmovisión y la acción de Vida Coherente. Y allí te vas a encontrar con un tema
que puede llamarse el SETI biológico o la gran intervención. Son sinónimos. La gran intervención sería la causa de por qué el cerebro hace eso. Porque la neurociencia sabe que el cerebro hace eso, pero no sabe por qué. Y eso es porque en un momento de la prehistoria, un grupo, obviamente con necesidades de mano de obra barata, gratis, intervino en nuestro ADN con un código genético matemático, con un sistema algebraico computacional. Lo encontró un astrobiólogo de Kazajistán, ex Unión Soviética, y lo descodificó, lo interpretó un matemático de la Universidad de Kazajistán, Al-Farabi, y ambos, el astrobiólogo del Instituto Fesenkov y el catedrático en matemática de la Universidad Al-Farabi, escribieron un artículo larguísimo, tiene más de 30 páginas ese artículo, y está en inglés, lo lamento, y lo publicaron en la revista Icarus, la misma revista que había 40 años antes publicado Francis Crick y Leslie Orgel, hablando sobre la panspermia dirigida, o sea, el origen del ADN humano. Esto no es el origen del ADN humano, esto es la intervención del ADN humano, muy, muy diferente al origen. No era el plan que el ser humano fuera un esclavo, pero de ninguna manera. No era el plan que el cerebro humano no distinguiera tiempos, porque en esta frecuencia de realidad sí que hay tiempo. Será relativo, será ilusorio, pero hay tiempo. ¿Y por qué el cerebro tiene regiones del pasado, regiones del presente y regiones del futuro? A ver, que alguien me conteste. Eso que dicen que todo sucede al mismo tiempo. ¿Por qué el cerebro tiene regiones diseñadas del pasado, del presente y del futuro? Y sin embargo, está programado de tal manera que no sabe distinguir presente, pasado y futuro. Para tu cerebro es lo mismo un recuerdo, para el inconsciente de tu cerebro, es lo mismo un recuerdo que estarlo viviendo. La única parte que se da cuenta de tu cerebro que es un recuerdo o que lo está viviendo es la pequeñísima conciencia activada del cerebro. Pero pequeñísima, pequeñísima. Y el inconsciente es gigantesco. El inconsciente se traga 11 millones de bits por segundo. Mientras que esa conciencia activada, cerebral, 50 bits por segundo. O sea, es prácticamente nada. La conciencia activada sí lo sabe. Pero como la conciencia activada no decide nada, lo decide el inconsciente te empuja y te hace hacer cosas que después te arrepientes. Entonces, es un problema que el cerebro no puede, se llama cronestesia cerebral. Se está trabajando con esto desde el 2009. Tolvin, un científico, el doctor Endel Tolvin, un científico canadiense, junto con, 10 científicos más, han trabajado con esto y concluyen que el cerebro tiene una característica que se llama cronestesia. No sabe distinguir presente, pasado y futuro. Y esto no es bonito, no es un viaje en el tiempo,
maravilloso y entretenido. No, no, esto es un problema. Porque si yo tengo un miedo al futuro, el inconsciente no lo sabe. No sabe qué es el futuro. Piensa que lo estoy viviendo. Y manda órdenes químicas y mi cuerpo empieza a segregar sustancias que me enferman, como el cortisol. Y todavía no sucedió eso en esta frecuencia de realidad. Entonces la cronestesia no es ninguna ventaja. Para nosotros sí, porque nosotros usamos esas características para hacer lo que se llaman ejercicios de control mental. Control mental en el buen sentido. Es similar, me dijeron, porque yo nunca lo leí, en algunos aspectos al control mental Silva, el viejo control mental Silva, de mediados del siglo XX, que después se disolvió, se armó líos y no sé qué pasó con eso. Nosotros sacamos las características de la neurociencia de manera directa y con eso construimos los ejercicios de control mental vida coherente. La otra característica del cerebro es que no distingue ficción de realidad. Así que yo al cerebro le puedo hablar de un globo que sube y digo, bueno, ahí está mi inseguridad. Y convenzo al inconsciente que se fue la inseguridad. O sea, al inconsciente se lo puede poner de nuestro lado, se lo puede poner de nuestra parte. Naturalmente no está de nuestra parte. Es como una mente que nos pusieron ahí, programada. Decía Carlos Castaneda, nos dieron su mente. Todos los chamanes conocían esto, antiguos. Y el que lo escribió magistralmente fue Carlos Castaneda, de parte del chamán que conoció, don Juan Matus, que le dijo, nos pusieron su mente. El lado activo del infinito se llama ese libro. Yo no utilizo a Castaneda como prueba, porque Castaneda tiene mucho de novela también. Entonces no me sirve como prueba, pero tengo que admitir que es la mejor descripción que he leído del ego y es la mejor descripción que he leído de la intervención, la más directa, sin ningún tipo de tapujos, va directo a la boca del estómago. Nos dieron su mente, que se convierta en nuestra mente. Y esa mente tiene miedo, tiene temores, es complejísima, nada que ver con lo que nosotros necesitamos. Pregunta número 2. Y vamos hasta donde lleguen las preguntas. Nosotros no inventamos preguntas, son todas de ustedes. La pregunta número 2 también estaba en el dominguero pasado. La contesté, la escribí en el dominguero, pero la vuelvo a decir aquí. ¿Podría decirse que la conciencia es lo mismo que el alma o el espíritu si se habla en términos religiosos? Es muy claro esto. La conciencia circunscrita que somos nosotros, o sea, todos somos la conciencia, la única que hay. Sin embargo, las experiencias de la conciencia son experiencias diferentes, son experiencias individuales, son experiencias circunscritas. El alma corresponde
a esas conciencias circunscritas a una sola experiencia. Y el espíritu corresponde a la conciencia absoluta, a esa única conciencia que hay para todo lo manifestado, para todo el cosmos. Ahora, nosotros pensamos que estas cosas son descubrimientos nuevos. Y bueno, en los últimos tiempos nos hemos llevado grandes sorpresas. Resulta que ya en 1927, sigo respondiendo la pregunta 2, de paso, le quiero aclarar que no uso la palabra alma, uso la palabra conciencia, y no uso la palabra espíritu, uso la palabra conciencia absoluta, porque etimológicamente no tienen nada que ver. Alma significa aire, soplo. Nefes en hebreo antiguo. Luego en la Septuaginta, en griego koine, se tradujo como pneuma, aire. Y la conciencia no es aire, es energía e información. Entonces no utilizo ese término. Tampoco uso el término espíritu, porque espíritu también, con el espíritu se armó lío, porque en el hebreo antiguo es ruach, que es más o menos lo mismo en el sentido de que chispa de vida o aliento de vida. En hebreo las palabras tienen muchas traducciones, cantidad de traducciones, cantidad de acepciones. Pero después en la Septuaginta, cuando se tradujo todo al griego, se tradujo ruach por psique, de donde sale psiquis. Y no, la psiquis no es el espíritu para nosotros, no es la conciencia absoluta, a menos que tomemos la psiquis como mente en el sentido muy amplio, todo es mente, ahí sí, pero si no, no es. Entonces, para evitar confusiones de ese tipo lingüísticas, no usamos esas palabras que de paso se las adueñaron las religiones y usamos las palabras que usa la ciencia. Muy bien. Les decía que en 1927, en un congreso de física teórica en Bruselas, Einstein dijo lo siguiente, se los leo de manera textual. Cualquiera que esté seriamente involucrado en la búsqueda de la ciencia se convencerá que hay un espíritu que se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu inmensamente superior al ser humano. Cuando yo empiezo a hablar de esto, que es la conciencia, empiezo en 1982. Y acá estamos hablando de 1927. Y resulta que después se agrega que ese espíritu no tiene nada que ver con las fuerzas del universo, ni con la gravedad, ni con el electromagnetismo, ni con la fuerza nuclear débil o fuerte, ¿no? Ese espíritu es consciente, es conciencia. Lo dijo Einstein, parece locura porque el resto de su vida dijo lo contrario. Sin embargo, allí es como que, no sé, estamos investigándolo todavía, a ver si es cierto, porque miren que a Einstein se le han puesto frases que nada que ver, que nunca dijo. Entonces,
Estamos investigando a ver si es verdad que ya desde 1927 alguien, y ni más ni menos que el más famoso de todos, los físicos, Einstein, dijo semejante cosa, que está bien, de paso. Tercera pregunta, el panpsiquismo, acá sí, ¿ven? Pan, todo. Psiquismo, mente en sentido amplio. Todo es mente, todo es conciencia. Eso significa panpsiquismo. Acá pregunta la persona, el panpsiquismo nos conecta a todos, sería la conciencia sin fronteras. ¿Se puede entre varios sanar a alguien en tiempo real? Sí, se puede. Hasta hay grabaciones de eso. No las tengo yo, pero sé que hay grabaciones de eso. De sanaciones en tiempo real por un grupo de personas. ¿Por qué se puede? Porque todos somos la misma conciencia. Incluso la persona que está padeciendo un desequilibrio en ese momento. Entonces, como todos somos uno y todo es uno, lo que hacemos es activar esa conciencia de unidad, transmitir energía de alta frecuencia y automáticamente el paciente se sana. Automáticamente. Tiene que haber una certeza de parte del paciente de que eso es posible. Si el paciente se opone, la conciencia jamás te va a obligar a nada. La conciencia jamás te va a empujar. Si tienes miedo a lo que te pueda pasar, la conciencia no se mete. Entonces tiene que haber certeza de parte del paciente, pero sí se puede, y esto, aunque yo siempre digo que los testimonios son un poquito cursis, hoy voy a dar un testimonio yo. Esto yo lo sentí en carne propia hace poco. Para los que no sabían, y muchos no lo supieron porque fue bastante rápido, contraje por la picadura de un mosquito una enfermedad viral que se llama dengue. El dengue ha matado mucha gente en México porque se complica. Es tanto el dolor de cabeza y es tan sostenido el dolor de cabeza que las personas toman analgésicos y eso hace que se convierta en hemorrágico. Si bien dengue es uno solo, bueno, allí se complica la cosa, empiezan a caer las plaquetas sanguíneas cada vez más, hasta que llega un momento que hay que hospitalizar a la persona. Bueno, yo tengo mucha gente aquí que la quiero, y la quiero mucho, más de lo que parece, ¿no? No soy muy demostrativo, pero hay gente, hay participantes de Vida Coherente, hay miembros de Vida Coherente que yo los quiero mucho. Lo que no sabía es que había tantos que me querían a mí. Lo digo con un poco de orgullo, lo digo con un poco de... No con un poco, con mucha gratitud. No sabía que había gente que me quería tanto a mí. Sin avisarme, hicieron una reunión de mucha gente, decretaron por este asunto de salud, y yo a los 7 días ya estaba. Estoy en el día 15, creo, una cosa así, 16. Pero yo del día 7 ya prácticamente estaba bien. No tuve ningún tipo de complicación.
No hice lo que dijeron los médicos, no soy de hacer lo que dicen los médicos. No me fui a medir las plaquetas, nada. No pasó nada. O sea, la energía de alta vibración, de alta oscilación, de alta frecuencia que me mandaron mis queridos amigos de vida coherente, miembros y participantes, la sentí, señores, la sentí, la sentí. Yo no sabía que iban a hacer eso, pero cuando lo estaban haciendo me dijeron, no me puse a observar, no me puse a mirar, pero lo sentí. Lo sentí tanto como puedo sentir el aire que respiro, no sé. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Así que esto de armar grupos y sanar a alguien en tiempo real funciona. Prueben porque funciona. Se necesita un alto grado de certeza. Si ustedes están en que, ay, no sé si soy la conciencia o soy otra cosa, y no sé si la conciencia es mi verdadero yo o es una capacidad que tengo, epifenómeno de la evolución neuronal. No, no. De una vez certeza. Si no tienes certeza, no. La certeza no deja el mínimo lugar a dudas. Que todos somos uno y que todo es uno. Panpsiquismo. Gracias a la persona que me menciona acá el panpsiquismo. Trabajo con cantidad de autores panpsiquistas. Ustedes ya saben, Jacobo Greenberg era panpsiquista, todo es conciencia, decía. Parece materia, pero es conciencia. El ser humano se olvidó de la conciencia y lo intercambió por un concepto teórico llamado materia. Me gustaría que algunos que hablan de la materia me traigan un pedazo de materia pura. A ver, cuando me traigan un pedazo de materia pura, que es el sostén de las características, sin ninguna característica, ahí voy a creer en la materia. Antes no. Y esto no lo dije yo, lo dijo un filósofo en el siglo XVIII, inglés, Berkeley, de apellido. Hay una universidad en este momento que lleva su nombre, George Berkeley. Pregunta número 4. Bueno, les aclaro, mi cuerpo se defendió. Sentí cansancio y todo lo demás. Pero todo ese problema de las hemorragias, de las plaquetas, no, nada. Fue como tener una gripe común. 4. Miren qué bien hecha esta pregunta. Afuera no hay objetos. Y esto lo dice la neurociencia, no lo digo yo. Afuera del cerebro, faltó agregarle acá, afuera del cerebro no hay objetos. Hasta acá vamos bien. Hasta acá estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué se dice que hay que cuidar el planeta y aumentar su frecuencia si la realidad es solo una proyección de energía e información? No hay objetos. Ahora le pregunto a esta persona, ¿solo una proyección? La realidad que tú proyectas es una extensión de ti mismo o misma, no sé si está hablando una mujer o un hombre, pero es una extensión de ti. Es tu misma energía que intercambia con la energía de la conciencia. La conciencia manda toda la información necesaria y tú proyectas tu realidad. Eres tú.
¿Cómo que solo una proyección? Esa realidad, es cierto, alguien la puede pintar de negro, otro la puede pintar de rosa, de amarillo, de verde. Cada uno la pinta como quiere y le da el peso emocional que quiere o para el cual está programado. Eso es cierto. Pero la información es la misma. Esto es un vaso. No es una mesa, no es una puerta, no es un caballo. Es un vaso. En el idioma que sea. Entonces, cuando tú hablas de cuidar, el que hizo esta pregunta, cualquier cosa, tu cuerpo, un bosque, los animales, lo que sea, la manifestación, pues, cuando tú hablas de cuidar, estás hablando de subir la frecuencia automáticamente. Todo acto de cuidar, estás cuidando a un enfermo, estás subiendo tu vibración. Estás subiendo tu energía, la frecuencia de tu energía. No sé si queda clara la respuesta, pero tenemos que cuidarnos. O sea, alguien podría decir, si nuestro mismo cuerpo es algo que proyectamos, esa energía e información, ¿para qué comemos? La comida es energía, pues. Y tienes que comer energía de buena calidad. El gran problema que tenemos en Occidente, que nos hacen tragar vegetales, cereales transgénicos. Los cereales transgénicos, para los rusos es una monstruosidad. Eso no se puede hacer, dicen los rusos. Ustedes se están matando. Los vegetales o los cereales transgénicos es cortar un pedazo del genoma de esa planta y traer de otra y ahí pegarlo, cortar y pegar. Como en informática, es cortar y pegar. Entonces, claro, la planta, logran plantas que resisten cualquier cosa, resisten plagas, resisten frío, resisten lo que sea, pero no tienen la misma información. No es la misma calidad de información. Y tú tienes que comer información de calidad, tienes que comer energía de calidad. Espero que haya quedado claro esto de las proyecciones, la energía de información y el cuidarse y el cuidar el planeta. Eso de los transgénicos está matando el reino vegetal en Occidente. Punto. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las condiciones más importantes para vivir en coherencia permanente y conectarse con los demás para cambiar la frecuencia actual del mundo? Bueno, para estar en coherencia permanente, el 18 ahora te vas al reto de coherencia sostenida, de vida coherente, y esa es la mejor condición. En serio te lo digo. En realidad, para estar en coherencia, tienes que dejar de decidir con el cerebro. Usa el cerebro, úsalo mucho. Es un superordenador, una supercomputadora, un procesador cuántico de más que lo que están tratando de hacer. Okay. Úsalo. Pero no decidas, porque el que decide siempre es el inconsciente. Y el inconsciente es otra mente, no eres tú. Es una cosa que se va armando con toda esa información durante toda tu vida. Y ahí se va armando con dolores, con tristezas, con pena, con alguna alegría, pero, o sea, genera una configuración que la persona no puede dejar de.
hacer tal cosa o no puede dejar de hacer tal otra. Y ese inconsciente lo empuja. Sal de ahí. Sal de ahí. No decidas con el cerebro. Usa el cerebro para trabajar. Es una hermosa herramienta para trabajar. Pero no decidas de allí. Decide desde el corazón. Esto, los científicos, y estoy hablando de científicos duros, que no dicen que la conciencia es una entidad. No lo dicen. Sin embargo, tuvieron que admitir, y estoy hablando del Instituto HeartMath de California, en la persona del doctor Rollin McCarthy, director de investigación de ese instituto, tuvo que admitir en un libro, El corazón intuitivo, que el corazón está conectado, escuchen, a una inteligencia superior por encima del tiempo y el espacio. ¿Quién es una inteligencia superior por encima del tiempo y el espacio? Es la conciencia, la mismísima conciencia, el verdadero Dios. El Dios que no está separado, el Dios que es consustancial con toda su manifestación. Es una entidad. Pero no lo pueden decir. Si el Instituto HeartMath, que está en el sistema, que vive del sistema, no vive de paciente, vive del sistema. Son independientes, sí, son muy independientes, pero viven de las empresas y van a las empresas y dan cursos empresariales para poner coherente a los empleados. No sé qué diferencia hay, pero necesitan del sistema, entonces, calladitos. La conciencia, no sé, es una inteligencia superior más allá del tiempo y del espacio. Es la conciencia, Rollin McCarthy, es la conciencia. ¿Te gusta el alma? Es el alma. Pregunta, no termina porque tiene dos partes. Para vivir en coherencia permanente, eso, dejar de decidir con el cerebro y decide con el corazón, con la conciencia a través del corazón y nunca te vas a equivocar. Nunca, nunca. Pero nunca, 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 nunca. Lo prometo. Si haces eso. Y después tú quieres cambiar toda la frecuencia del mundo. Está bien, hay que apuntar alto, ¿no? Esto lo logras con la masa crítica, nada más. En el siglo XX, primera mitad o mitad justo del siglo XX, se pensaba que la masa crítica era el 1% de la población. Hasta que llegó el físico cuántico John Hailing, estaba haciendo su tesis doctoral, trabajó en la ciudad de Washington, D.C., y con sus cálculos llegó a la conclusión que la masa crítica es la raíz cuadrada del 1% de una población. A nivel mundial no es tanto ahora, no llega a 9.000 personas, no es tanto. 9.000 personas, tenemos 3 veces eso, 4 veces eso, en vida corriente. Claro, tienen que ser 9.000 personas que tengan un vínculo entre sí, que se sientan, que haya un vínculo afectivo. En esta frecuencia de realidad es como que hay que volver a unirse. Pero no era que ya estábamos unidos, sí. Pero en esta frecuencia de realidad es como que tienes que volver a unirte. Decía David Bohm, eso del entrelazamiento cuántico no es una señal que viaja de A a B, no. Ya estaban unidos, sí. Pero esas partículas primero
tuvieron que estar juntas, después separarlas y se pueden entrelazar. ¿Por qué hubo que juntarlas antes? Porque en esta frecuencia de realidad hay que volver a entrelazarse. Así que tienen que ser 9.000 personas entrelazadas. Lamento decirles, es un poco más difícil con 9.000 personas de cualquier tipo o que estén en cualquier circunstancia o situación. Entrelazadas. Y la sexta es muy práctica, de alguien que está harto. ¿Por qué el cerebro no deja pensar? Bueno, ya la contesté antes. No te deja pensar tu cerebro, no es todo tu cerebro, no te deja pensar el inconsciente de tu cerebro, porque es una ametralladora de pensamientos que tú no controlas. Están hasta las regiones emocionales, los núcleos emocionales, como la amígdala, por ejemplo, el núcleo accumbens, el mismo hipocampo que te trae recuerdos y te bombardea, cuando menos te lo esperas. Entonces estás pensando en una cosa y se te fue la mente hacia el pasado. Esos que dicen que viven en el aquí y el ahora, será intermitente, pero no viven 100% en el aquí y el ahora. El que diga que vive 100% en el aquí y el ahora, miente. Así se los pongo, miente. Porque para vivir en el aquí y en el ahora, tienes que ir a la conciencia y quedarte allí. Sales de la conciencia y tu cerebro se va al pasado, a los temores futuros, a cualquier lado menos a lo que estás haciendo. Muy bien, 6 preguntas salieron hoy. Sigan mandando los buzones de preguntas. Nos encontraremos primero en el dominguero, el domingo que viene, y el martes que viene otra vez por la caja de Pandora en YouTube. Que estén bien.